feliz sábado. Sean muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. El pecado trae consigo destrucción, llanto, angustia, desesperación, muerte. Cuando estamos inmersos en el pecado, buscamos métodos humanos para poder salir de él, pero realmente ninguno de ellos funciona. Solamente el poder de Dios, su amor y su misericordia puede ayudarnos a poder romper esas cadenas que nos atan. No importa lo que tú hayas hecho, el Señor te ama más de lo que imaginas. Padre Celestial, gracias por todos tus cuidados y tu protección. Hoy te pedimos por sanidad para todos los hermanos que están enfermos, que proveas cada día todo cuando necesitemos en Jesús. Amén. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando un individuo acepta a Cristo y su vida cambia drásticamente, la gente se da cuenta. Ahora, no todas las conversiones son repentinas e instantáneas. Las historias de drogadictos que aceptan a Cristo, alcohólicos transformados por gracia, líderes empresariales materialistas egocéntricos cambiados por el amor de Dios, o adolescentes rebeldes convertidos son emocionantes de escuchar. Pero ciertamente no son los únicos ejemplos de conversión. A veces, y tal vez aún más comúnmente, el Espíritu Santo trabaja suave y gradualmente en los corazones humanos. Hay quienes han sido criados en hogares cristianos piadosos, que tienen una historia preciosa para compartir. La conversión no es para unos pocos seleccionados, no. Es para todos nosotros. Y porque lo es, todos tenemos una historia que contar, ¿verdad? Tu historia no es mi historia y mi historia no es tu historia, pero cada uno de nosotros redimidos por la gracia de Dios
y encantados por su amor, tenemos un testimonio personal para compartir con el mundo y con los que nos rodean. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comencemos con nuestro versículo central en Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como dije hace un momento, hay un poder inusual en el testimonio personal. Cuando nuestros corazones se enternecen por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Él. Una cosa es compartir lo que Jesús ha hecho por otra persona, pero otra muy distinta es compartir personalmente lo que ha hecho por nosotros, por mí, por ti. Es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. Es imposible. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los escépticos se ven afectados por el poder del Evangelio. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas y dramáticas como la del apóstol Pablo en camino a Damasco, la conversión ocurre con mayor frecuencia a medida que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús y comienza un profundo aprecio por su asombrosa gracia y un supremo sentido de gratitud por la salvación que ofrece tan libremente. Cristo reenfoca radicalmente nuestras vidas. Es este testigo el que el mundo necesita y anhela desesperadamente. Sabes que aún hay testigos que nos asombran, de quienes menos pensábamos. Escucha este relato en Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, ¿por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y amigos, en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolos con él o cerca de él? La palabra Decápolis proviene de dos palabras. Deca significa 10 y polis significa ciudades. La región de Decápolis era una área de 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea en el primer siglo. Y estas ciudades estaban unidas por un idioma y una cultura comunes. Y el endemoniado era conocido por muchas personas en la región. Ya era famoso, por decir así. Había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e impredecible. Y Jesús vio en él a alguien que anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban. Y cuando la gente del pueblo escuchó que Jesús había permitido que los demonios poseyeran su manada de cerdos y que los cerdos se habían lanzado por un acantilado hacia el mar, salieron a ver qué ocurría. Y sabes que el Evangelio de Marcos registra, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre estaba completamente restaurado física, mental, emocional y espiritualmente. ¿Qué, amados? La esencia del Evangelio es restaurar a las personas quebrantadas por el pecado a la totalidad para la cual Cristo las ha creado. ¿Qué mejor persona para llegar a estas 10 ciudades de Decápolis que un endemoniado transformado que podría compartir su testimonio con toda la región? Mira lo que describe Elena de White en la página 307 del Deseado de todas las gentes.
Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Importante cita, contundente, porque a menudo Dios utiliza a los testigos menos pensados, que son cambiados por su gracia para hacer una diferencia en nuestro mundo. Por eso te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cuál es tu propia historia? Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión? ¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? Y no necesita, vuelvo a repetir, no necesita ser algo dramático, algo extraño, que saliste de las drogas y volviste. Ese es como ese silbo apacible también. ¿Cómo fuiste aceptando a Jesús, conociendo esta verdad y esta otra? ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso que podría beneficiarse de la experiencia que puedes compartir? Bueno, otro ejemplo de testimonio. Era temprano el domingo por la mañana y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle nada. ¿Qué podría darles un hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado, quebrantado. Las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Y con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo, o sea, prepararlo para su sepultura permanente. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían sus vidas en la oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto. Recuerda que habían dejado todo por Jesús y ahora el futuro ofrecía pocas esperanzas. Y cuando llegaron a la tumba se sorprendieron al encontrarla vacía. Y Mateo registra los eventos de esa mañana de la resurrección con estas palabras. San Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría ahora inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. Y después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Las buenas noticias, amados, son para compartir. Y ella no podía guardar silencio. Cristo estaba vivo. Su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con Cristo resucitado en la carretera de la vida, tú y yo también, amigo o amiga, tenemos que correr para contar la historia, ¿verdad? Porque las buenas noticias son para compartir. Qué fascinante también, que a pesar de que todas las veces que Jesús les había dicho que lo que sucedería, que sería muerto, moriría, luego se resucitaría el tercer día, los discípulos todavía estaban allí escondidos. Y todavía Jesús escogió específicamente a discípulos que lo negaron. Discípulos que se negaron a creer el testimonio de María. Mira lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Es esto increíble? Por lo tanto, si incluso sus propios discípulos, los discípulos de Jesús, no creyeron de inmediato, bueno, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato, pero lo aceptarán. Y lo aceptarán porque escucharán tu historia, mi historia. Por eso pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Cómo respondiste? ¿Y qué has aprendido de esa experiencia? Amados, hay una realidad que nadie puede negar, y son las vidas transformadas. Esas son las que hacen la diferencia. Mira en Hechos capítulo 4, versículo 13, lo que nos dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que la iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento.
Hubo 3,000 bautizados en el día del Pentecostés. Miles más fueron añadidos a la iglesia unas semanas después. Y pronto las autoridades reconocieron lo que estaba sucediendo. Estos creyentes del Nuevo Testamento habían estado con Cristo. Sus vidas habían cambiado. Habían sido transformados por su gracia y no podían guardar silencio. Nada podía detenerlos. Ahora nota lo que sucedió y qué pasó cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan. ¿Cuál fue la respuesta? Hechos 4:1 al 20. Leeré algunos versículos solamente. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos creyentes eran nuevos en Cristo, nuevas criaturas, y tenían que contar su historia. Pedro, un pescador gritón, fue transformado por la gracia de Dios. Santiago y Juan, los hijos del trueno, que tenían dificultades para controlar su temperamento, fueron transformados por la gracia de Dios. Tomás el escéptico, el dudoso, fue transformado por la gracia de Dios. Los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva tenían sus propias historias que contar y no podían guardar silencio. Ahora observa nuevamente lo que dice la profetisa de Dios en el libro Camino a Cristo, página 66. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Y observa también lo que dijeron los líderes religiosos en Hechos 4:16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos reconocieron abiertamente la realidad del milagro que se había realizado. El hombre sanado estaba allí, de pie, junto a ellos, delante de ellos. Incluso con todo esto, muchos se negaron a cambiar de actitud. Y sin embargo, a pesar de este desafío abierto, Pedro y Juan no retrocedieron en su testificación. Por eso, amado y amada, pregunto, ¿qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Veamos otro incidente. Está en Hechos capítulo 26. Encontramos al apóstol Pablo compareciendo como prisionero ante el rey Agripa. Y aquí está hablando directamente con el rey. Y Pablo dio su propio testimonio personal, hablando de su vida no solo como perseguidor de los seguidores de Jesús, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, nuestro Señor le habló y le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amados, compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuenta la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestras vidas hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia, como lo dice el canto, ¿verdad? Veamos ahora estos dos versículos.
y las similitudes y en qué se parece la experiencia de Juan con la de Pablo cuando testificó ante el rey. 1 San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora Gálatas 2:20, tú lo conoces de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vida diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar a la luz de su verdad. ¿Es la conversión algo solo del pasado? Yo no creo que así sea, porque mira, basado en esta cita, esta declaración sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. Mira lo que dice aquí. Como si aprendieron algo sobre religión una vez, no necesitan ser convertidos diariamente, pero todos los días. Cada uno de nosotros debemos convertirnos. Esto es muy claro para no entenderlo. Cada día debemos convertirnos. O sea, independientemente de cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, incluso si son poderosas y dramáticas, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor día a día? Para sentir su realidad y su bondad y su poder en nosotros cada día. Es muy importante, amados. Ahora observemos nuevamente a Pablo ante Agripa. El apóstol Pablo comparece ante este hombre, el último en la línea de los reyes judíos, los macabeos, y de la casa de Herodes. Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, cansado de sus viajes misioneros y marcado por las batallas en el conflicto entre el bien y el mal, está allí de pie, con el corazón lleno de amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Y más allá de todo lo que haya sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado, puede declarar que Dios es bueno. Y Agripa es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuino. Pero en contraste, Pablo está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. Y el contraste entre estos dos hombres no podría ser mucho más evidente. En su juicio, Pablo solicita hablar y recibe permiso de Agripa. Leamos cómo testificó Pablo a Agripa y qué podemos aprender de sus palabras. Voy a leer solamente unos versículos porque es un discurso muy largo que dio Pablo. Esto está en Hechos capítulo 26, como lo mencioné al comienzo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te dar coces contra el aguijón? Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote a tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Oh, amados, la amabilidad abre los corazones donde otra actitud los cierra. Donde una actitud dura los cierra. Y Pablo es indudablemente amable, increíblemente amable con Agripa aquí. ¿Por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío. Por eso, amigos, no hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Y eso puede ocurrir cada día. Para eso está este manual, el manual del fabricante, que nos habla de salvación y cómo gozar del regalo que el Señor nos dio de la salvación y su gracia. Porque el testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Y ahora, amados, para finalizar, leeré un par de citas inspiradas por Dios, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Y aquí va la primera, en Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hermosa cita. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús, que es tan rica y plena que desearemos compartirla. Por importante que sea tener la doctrina correcta, tú no puedes sustituir una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Mira este otro párrafo, en Deseado de todas las gentes. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Y con esto, amados, no estoy poniendo o disminuyendo el valor de las doctrinas, porque las doctrinas es lo que Jesús enseñaba. Pero lo que enseñamos y lo que testificamos y predicamos tiene que estar respaldado por un cambio hecho por Jesús. Porque hay quienes tienen la idea de que hay que dar tu testimonio personal, es tratar de convencer a los otros de las verdades que han descubierto en la palabra de Dios. Aunque esto es importante, sí, porque tiene que estar basado en la verdad bíblica. Pero en el momento apropiado compartir las verdades de la palabra de Dios, hay que hacerlo, pero nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna en Jesús, lo que Jesús ofrece libremente. Por eso pregunto, ¿estamos combinando las dos cosas? ¿O solamente estamos predicando la doctrina separado de Jesús y separado de nuestra experiencia personal con Jesús? Dios nos ayude a predicar de una forma completa y sobre todo reflejar a Jesús de la forma como Él quiere que lo reflejemos. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? Es que es irrebatible lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Pregunto, ¿cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? Es por eso que las historias nos gustan, ¿verdad? Cuando nos cuentan historias de conversión nos emocionamos porque es algo innegable lo que Jesús está haciendo en esa vida. ¿Por qué es tan importante una experiencia diaria con el Señor? No solo para nuestro testimonio, sino también para nuestra propia fe personal. Dios nos ayuda, amado y amada, a testificar con nuestras vidas, con nuestras palabras
y con nuestras acciones. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos llamas a testificar y ayúdanos a tomar esto en serio, a contar a otros la historia de lo que hemos encontrado en Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Perdónanos si hasta aquí no lo hemos hecho, o hemos sido temerosos, o tal vez un poco difícil se nos ha tornado debido a que tal vez nos conocen mucho como hemos sido, pero permite que ese cambio ocurra para poder contar a otros esta historia de amor y esta historia de cambio. Sabemos que lo harás. Así que este trimestre que hemos estado estudiando estas lecciones, ayúdanos para que podamos dar prioridad a las cosas principales en la vida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.